Bueno, queridos aprendices, vamos a hablar sobre lo que es el manejo sanitario en la finca. Y para hablar del manejo sanitario tenemos que hablar de todos estos protocolos sanitarios de desinfección que permiten que no vayan a entrar patógenos, agentes externos que puedan infectar nuestra ganadería. Cuando me refiero a patógenos o agentes externos pueden ser enfermedades y explícitamente las enfermedades infecciosas que le pueden dar al ganado. ¿Como cuáles enfermedades infecciosas hablamos? Carbón, em, la brucela, diarrea viral bovina, todas estas enfermedades que nos van a atacar nuestro hato. Entonces, tenemos que tener conciencia de que cuando nosotros elaboramos un plan eh, sanitario para nuestra finca, dentro de ese plan tiene que ir la desinfección en nuestras áreas de carga y descargue, que deben estar en tenemos que tener esas zonas de carga y descargue en unas zonas alejadas eh, de las áreas de producción de la finca, digamos de los potreros donde están consumiendo los animales el ganado o de los corrales donde se, se maneja el ganado, con el fin de que evitemos el contacto con patógenos con agentes externos. ¿Listo? Eh, Se debe contar pues también con asistencia técnica especializada para el adecuado manejo sanitario de la explotación. Digamos que cuando hablamos de la asistencia técnica especializada para manejo sanitario, estamos hablando explícitamente bien sea del técnico, de la humata, de del ICA o el médico veterinario que esté atendiendo la finca, pues que son las personas especializadas para, para identificar cualquier agente externo, cualquier patógeno que se pueda manejar dentro de la finca. El personal que maneja los animales, pues debe evitar tener contacto con otros animales ajenos a la explotación para que se evite el ingreso de enfermedades al predio. Entonces aquí en este tema es cuando nosotros también hablamos de lo que es la cuarentena y evitar el contacto de animales de otro lado. Por ejemplo, si nosotros compramos animales que vamos a meter a la finca, siempre los tenemos que tener en periodo de cuarentena, porque si no podemos llevar una enfermedad a nuestra finca. ¿Listo? Los animales enfermos o no enfermos, siempre tengan eso pendiente. Deben ser aislados, identificados y tratados, y deben evitarse el contacto pues con otros animales, lo que se estaba diciendo de la cuarentena, para que evitemos la diseminación de agentes patógenos o enfermedades de otros individuos que entren a la explotación. Debe reportarse a la autoridad sanitaria siempre, y la autoridad sanitaria en este caso sería el ICA, deben reportarse cualquier caso de individuo que presente síntomas de enfermedades de control obligatorio. ¿Cuáles son las enfermedades de control obligatorio para el ICA o hablando de Colombia? Las enfermedades de control obligatorio son la aftosa, que por ejemplo esa foto que vemos ahí es de una sintomatología de una hembra, de un animal con aftosa. No puedo decir que sea una hembra. Em, las enfermedades de reporte obligatorio son la aftosa, la brucelosis, la tuberculosis. Estas son las enfermedades que son de reporte obligatorio. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar aquí de lo que tiene que ver con el examen físico, y es hablar de una manera que ustedes comprendan como ganaderos, como personas que están trabajando en la finca, en la producción de carne para consumo humano, eh, cómo se tiene que hacer el examen físico de un paciente, que sea una guía para que nosotros podamos diagnosticar algún tipo de padecimiento o algún tipo de problema que tenga, que esté afectándonos en el animal. O sea, para identificar si nosotros tenemos animales enfermos en la finca. ¿Listo? Entonces, lo que les digo es un examen que debemos explorarlo ordenadamente
empezando por hacer un examen físico general, evaluando, por ejemplo, constantes fisiológicas, seguido de los métodos de inspección, palpación, percusión o auscultación. Entonces vamos a empezar primero con lo que es una exploración. Entonces, en la exploración hablamos de una exploración visual que nosotros tenemos al animal. Entonces, como ganaderos en nuestra finca, nosotros podemos analizar de esto ya, y hago la comparación con estas dos fotos, de la condición corporal del animal. Entonces, vemos en la fotografía de la izquierda vemos un animal que es un animal flaco, que tiene los pelos hirsutos, que tiene una condición corporal muy bajita. Ahorita vamos a explicar los términos de condición corporal. Y a este lado sí tenemos un animal demasiado gordo, demasiado engrasado, que también tiene una condición muy alta para ser un animal en finca. ¿Listo? Entonces esta condición corporal también hace parte de las cuestiones sanitarias que nosotros tenemos que analizar en nuestros predios, porque ¿de qué depende esta condición corporal? Uno, tanto de la alimentación, que ya lo miramos, como de la parte sanitaria que estemos manejando. Este animal que vemos aquí a este lado puede ser un animal que que nunca se haya desparasitado, puede ser un animal que nunca se haya vitaminizado, puede ser un animal que, que no tenga eh, pues una buena condición de sanidad dentro de la finca. Lo mismo que el otro animal, que es un animal que antes se pasa de alimentación o que puede tener, digamos, una enfermedad que puede ser un hipotiroidismo o puede ser un animal inclusive diabético. ¿Listo? Entonces, la condición corporal en bovinos de carne tiene una calificación de 1 a 9, ¿sí? Digamos que siendo 1 las vacas más flacas, emanciadas, y siendo 9 las vacas más gordas o los animales más gordos. Entonces, por ejemplo, digamos que la condición corporal del animal que nosotros estamos viendo ahorita era un 1, 1, 1, y que es esta condición que vemos acá, donde se notan demasiado las tuberosidades isquiáticas, las tuberosidades de la cadera, donde se nota muchísimo la línea dorsal de la espina dorsal, hablando de estas vértebras caudales. Y 9 ya sería pues donde se nota una línea arqueada completamente, donde no podemos nosotros eh, diferenciar el, las líneas de la cadera, las líneas costales o osificantes de la cadera, no las podemos diferenciar bien, sino que tenemos una línea completamente curva que nos va a evidenciar que son animales que tienen mucha grasa epitelial, que tienen mucha cantidad, que están muy gordos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características que vamos a ver? Entonces, por ejemplo, la debilidad física se presenta en un animal flaco, atrofia muscular, una columna vertebral con apófisis espinosas visibles, lo que yo les digo acá, las apófisis espinosas, que son las vértebras caudales, cantidad de costillas visibles, como miramos en la foto anterior, y digamos son animales entre 1, 2 y 3 que se alcanzan a ver las, las, las costillas. Una cobertura de grasa no va a tener cobertura de grasa. Las puntas visibles de la cadera, lo que les explicaba aquí con estos huesos. Y una ubre gorda y gordura perineal no se va a presentar en esos animales, no van a haber ubre, no van a, ni siquiera se va a notar la ubre en estos animalitos. Y el espesor de la grasa subcutánea en milímetros, más o menos en fases 1 y 2 sería de 0 de grasa subcutánea, o sea, animales que tienen la piel pegada ya al esqueleto, y entre 1.3 milímetros en una condición corporal de 3. Y pues el extremo pasaría en las vacas gordas, ¿listo?
Entonces tengan presente esta tablita que les estoy mostrando, donde nos dice más o menos que entre 4, 5 y 6, o sea, 4, 5 y 6, sería la condición corporal que nosotros esperaríamos en un animal. Yo siempre buscaría una condición corporal entre 5 y 6. Digamos que 6 son animales que ya salen para consumo, ¿vale? Y la condición corporal nos ayuda mucho a distinguirlo de la parte sanitaria. Si nosotros vemos un animal que tiene una condición corporal muy buena, quiere decir que nosotros hemos hecho un buen manejo sanitario de nuestra finca y ese buen manejo sanitario se va a ver evidenciado en que en la buena alimentación que se le esté dando a nuestros animales y que nosotros siempre mantengamos animales desparasitados, animales vitaminizados, animales que se les esté aplicando sus medicamentos al día. ¿Listo? Animales que tengan vacunas, que no tengan ningún tipo de enfermedades. La inspección visual, lo que les decía anteriormente, es la que nosotros nos permite evidenciar si los animales tienen algún tipo de comportamiento que nos haga ver que tengan algún tipo de enfermedad. ¿Listo? Y entonces en esa inspección visual, por ejemplo, nosotros podemos ver aquí en esta foto, podemos ver un animal que está retraído, un animal que es apático, un animal que se ve como triste, entonces eso nos lleva a nosotros a decir, a este animal le pasa algo. Y ya podemos hacer una inspección, digamos, más profunda que nos pueda llevar a intuir qué le está pasando a este animal. ¿Listo? Entonces, la inspección es lo que se observa a simple vista, en forma directa, lo que podemos apreciar. Podemos apreciar el entorno, el medio, el ambiente, el microclima, o sea, el clima directamente del sitio donde esté el animal, las instalaciones, el animal, etcétera. Y encontrar anormalidades evidentes, como les decía, ¿listo? Las constantes fisiológicas. Las constantes fisiológicas normales en nuestros animales son la temperatura normal de un adulto tiene que estar entre 37 a 38.5. Normalmente en el Casanare van a estar entre 38.5 por el calor. ¿Listo? Eh, y en un animal joven de 38.5 a 39.5. ¿Listo? La frecuencia cardíaca de 40 a 80 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria tiene que ser de 10 a 30 respiraciones por minuto en un adulto. Digamos que si vemos animales que están más agitados, podemos intuir que tengan un golpe de calor o cualquier otro tipo de enfermedad que esté afectando. ¿Listo? En ocasiones la respiración muy agitada nos puede intuir que tengamos que los animales estén teniendo dolor. ¿Listo? Y los movimientos ruminales que tienen que ser de 2 a 3 movimientos en 2 minutos. Cualquier anormalidad que tengamos en las constantes fisiológicas se debe tomar en cuenta porque puede ser la causa de algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se observan esas constantes fisiológicas? La frecuencia respiratoria se toma entre las costillas, la primera y la tercera costilla, ¿sí? Entonces, en toda esta zona del costillar, nosotros podemos mm, ver y analizar y qué sonidos está teniendo ese, esos pulmones. Entonces, tiene que ser normal que sean unos sonidos de, que, de intercambio gaseoso, de intercambio de aire ahí. No se deben escuchar gorgorismos como burbujas, como se escucha, digamos, en intestino. No se debe escuchar ahí en lo absoluto silbilancias que suenen como que suenan los pulmones así, porque eso nos puede intuir que hay algún tipo de infección o que hay algún tipo de material diferente al gas o al oxígeno o al CO2 que se tiene que producir dentro de los pulmones. ¿Listo? Los movimientos, ¿qué más? La frecuencia cardíaca en esta ubicación aquí por debajo de la línea de los costillares, digamos cerca directamente del codo del animal, del anca, ¿listo? De esta tuberosidad de la escápula con el húmero. Bueno, eh,
Allí nosotros auscultamos